Historia de la tumba de La Llorona en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El famoso mito de La Llorona es parte de la leyenda de los mexicanos, y en una comunidad de Dolores Hidalgo se encuentra una tumba a tan misterioso ser. Según la tradición, se habla del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, tras lo cual los busca arrepentida todas las noches por los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su llanto a quienes la ven y oyen. En el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, se habla de una supuesta tumba construida como monumento a La Llorona ante el constante tormento que sufrieron los pobladores de uno de los antiguos pueblos en el municipio. La historia de la tumba de La Llorona tiene lugar en la hacienda Siete Reales, la cual se encuentra sobre la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo. Se cuenta que hace más de 100 años, y ante el constante tormento que sufrían los pobladores con supuestos lamentos en la zona, estos decidieron cooperar para poder construir dicho monumento, luego de que un sacerdote que acudió a bendecir la zona lo aconsejara. En la tumba se indica que está desde septiembre de 1913, por lo que al paso de los años esta edificación presenta un notable desgaste. Además de que se cuenta que años después, durante una tormenta, un rayo cayó justo en esta cruz que se había colocado en la parte alta de esta. La leyenda, que ha sido utilizada para fundar miedo en las personas, espantar a los niños o simplemente como parábola de una justicia divina, tuvo como su origen desde la época prehispánica, siendo desde entonces representada en diversos personajes que, presentes en las creencias, fueron transmitidos de manera oral de generación en generación. Fue hasta la época colonial en la que las generalidades de la leyenda tomaron forma y se convirtió así en parte del imaginario colectivo de la hispanoamericana. Esta es la leyenda a San Juan de los Lagos, pues dicen que van en el camino más muertos que vivos. Ningún santuario en México, a excepción al Tepeyac, recibe tantos peregrinos como en el de San Juan de los Lagos. Se dice que en los caminos a San Juan de los Lagos, durante las noches, te puedes topar con ánimas e incluso las puedes confundir con los vivos. Pero ¿quiénes son las ánimas de San Juan? Son muertos que en vida, por alguna razón, no pudieron cumplir con alguna manda de llegar caminando hasta la iglesia. Ante esto, existen muchas historias, entre ellas esta. Hace muchos años, antes de llegar a la iglesia, un joven, muy cansado por el largo caminar de muchas horas, cuando vio por fin las torres de la iglesia, se sintió feliz de haber llegado a dar gracias a la Virgen. Al llegar al último tramo, una anciana de pelo canoso y encorvada, quien vestía con un vestido muy antiguo, se acercó y le dijo: «Joven, vengo de muy lejos caminando, mis pies y mi cuerpo me duelen mucho, solo me falta un poco para poder llegar y darle gracias a la Virgen. ¿Le puedo pedir un favor? De que me haga la caridad de ayudarme con mis cosas que traigo en este costal». El joven le contestó: «Claro que sí, señora, yo le ayudo, pásemelo». El joven tomó el costal, que a pesar de ser tan pequeño, pesaba demasiado. Al llegar y subir las escaleras de la iglesia, buscó a la anciana para darle sus pertenencias. Pero vaya sorpresa, la viejita no estaba por ningún lado. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al altar donde se encontraba el sacerdote para entregarle las cosas de la anciana. Al hacerlo, el padre le preguntó: «¿Dónde te dieron esto, hijo?». El joven le contó lo ocurrido. Mientras lo hacía, el padre vació el costal, dejando al descubierto un cráneo humano acompañado de un montón de huesos. Por eso, cuenta la leyenda que no es bueno ayudar a gente desconocida durante el trayecto, pues dicen que en el camino van más muertos que vivos. Esta es la leyenda, historia que aún se cuenta en los pasillos de un hospital. La planchada, o el fantasma de una enfermera. La planchada es una leyenda mexicana en la que se narra la historia de una enfermera fantasma que vaga por los pasillos de un hospital y atiende a los enfermos que necesitan ayuda. Se cuenta que un día, una chica llamada Eulalia entró a formar parte de un personal de enfermería de un hospital. Era una chica de buena presencia, muy limpia, con actitud amable y educada,
que demostró gran profesionalismo y diligencia y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Su vida era realmente tranquila. Todo su tiempo se debía entre las labores en el hospital y las atenciones a su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Llegó al hospital, el doctor Joaquín y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente y un día la convocaron para que le ayudara al doctor a extraer una bala de un paciente. Entonces Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre abrazos y besos. Un día, un enfermero le declaró su amor y le pidió que le acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó por su novio. Entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido de viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue. A la mañana siguiente comprobó que todo era cierto. A raíz de esto, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Descuidó a los enfermos, hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera. Falleció sin poder perdonarse a sí misma. Tras su muerte en el hospital, comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras. Al preguntarles a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y el rostro serio, que no correspondía al aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaba en el hospital. Esta es la leyenda e historia del niño Nachito. En Guadalajara, Jalisco, existe uno de los panteones más fascinantes de México, el del Panteón de Belén. Hoy es un museo que tiene grandes historias. Una de ellas es la de la leyenda de Nachito. Aquí está la tumba de este pequeño niño y hoy es de las más visitadas en nuestro país. Este panteón es considerado tesoro arquitectónico nacional gracias a sus tumbas bien conservadas del siglo XIX. El panteón fue construido en 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra y hoy está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se encuentra a un lado del Hospital Civil de Guadalajara y se dice que Fray Antonio, alcalde, lo mandó construir porque había una pandemia de enfermedades infecciosas que causaban muchas muertes, por lo que ya no se podían enterrar los muertos en las iglesias por cuestiones de salubridad. Al principio era un panteón para gente pobre y después fue exclusivo para la clase alta. Aquí estaban antes los restos de los hombres ilustres de Guadalajara, pero después fueron trasladados a la rotonda de los jaliscienses. Este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia, que es miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría de este padecimiento, por lo tanto sus padres ponían durante las noches antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz, pero una noche las antorchas se apagaron y Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente ya muerto en su
su cama. Los padres enterraron a Nachito en el panteón de Belén, pero al día siguiente de su entierro, el sepulturero encontró un ataúd afuera de la tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades, pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte, por lo que el sepulturero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso, lo encontró una vez más afuera de la tumba. Durante 10 días ocurrió lo mismo. Como la gente empezó a decir que Nachito padecía mal del diablo o la tierra no lo quería y por eso lo escupía, sus padres decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta, porque según ellos no podía descansar debido a la nictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. En las esquinas de la tumba decidieron poner 4 obeliscos y cada uno de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche. Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepultureros tienen que recogerlos antes de abrir el panteón porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive dicen que han encontrado juguetes en las tumbas de otros niños. Relatan que en otra ocasión han visto cómo juega con un globo y se pasea por todo el panteón. Ojo, si te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enoja y se va contigo a casa y comenzará a pasar cosas raras. Así que si quieres conocer la tumba de Nachito, tienes que ir al Panteón de Belén, en Guadalajara. La funeraria del diablo. Una de las leyendas más conocidas de la ciudad, sin duda, es la del brujo de la funeraria, historia que aún guarda gran misterio por la construcción donde sucedió este tenebroso hecho. Aún permanece cerrado hasta nuestros días. Fue la época de los 80, en una construcción ubicada en la esquina 20 de enero y Cuauhtémoc, en la colonia Obregón, en León, Guanajuato. Cuenta la leyenda que hace más de 20 años existió un médico originario de San Francisco del Rincón que practicaba la magia negra y blanca por el rumbo del Calvario. Al sentir la muerte cerca, pidió a su hermana y sobrino no ser velado ni enterrado. Pidió que solo fuera dejado en una cama y al cumplir el tercer día de muerto pasaría algo fantástico. Los familiares hicieron caso omiso de la advertencia y lo velaron en una funeraria llamada Cristo Rey, ubicada en dicha esquina de la colonia Obregón. Cuando el reloj marcó la medianoche, un viento terrible se metió hasta el lugar. Todos salieron corriendo, pues las velas y cirios habían prendido todo el lugar sin permitir que ninguna alma se acercara. Cuando los familiares regresaron, encontraron las paredes del salón con rasguños de gran profundidad, pero la sorpresa más grande se la llevaron al encontrar el ataúd del brujo vacío. Nadie supo qué pasó con el muerto o sus familiares. Obstante, el negocio fue clausurado y se cerraron todos los accesos a este con ladrillos de adobe para que nadie volviera a entrar al lugar. Después de esos hechos, en todo el barrio se temía pasar por la esquina. La sensación que se sentía era que alguien te observaba y era muy fuerte. Hay quienes dicen que todavía se ven pasar cosas ahí extrañas. Una historia que al leerla o contarla se siente el escalofrío que al pasar por estas calles murmura la gente que existen cosas que no son de este mundo. Charlie McCarthy, el ventríloco que usaba el cadáver de un niño como muñeco y murió a manos de él. En 1920 ocurrió un insólito hecho que cautivó a la audiencia. Se trata del ventríloco Charlie McCarthy, un hombre que logró el éxito con espectáculos por todo Estados Unidos con ayuda de su fiel muñeco, al que llamaba Edgar Bergen, pero que en extrañas circunstancias apareció sin vida. Edgar era un muñeco que representaba a un niño de 8 o 10 años, de contextura regordeta, rasgos demasiado expresivos, y a lo que es sorprendente era su tamaño, pues a comparación de uno de los muñecos de aquella época, Edgar lo sobrepasaba. Además, sus ojos eran de madera y expresaban tristeza o incluso maldad a simple vista. McCarthy hizo también su trabajo como ventríloco, que muchos llegaron a cuestionarlo, pues su audiencia siempre pensó que el hombre utilizaba algún tipo de brujería para hacer que el muñeco hablara, ya que era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios. Las especulaciones y rumores asustaron a muchos padres, quienes prohibieron a sus hijos ir a presenciar dicho show,
Además, otro mito que surgió era que el artista no permitía que nadie se le acercara al muñeco, solo él podía sacarlo, tocarlo y guardarlo en su caja. Pero su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin en una gira por Nueva York. Una noche, la policía encontró a McCarthy tendido en el piso sin vida, con el cuello destrozado, heridas punzocortantes en todo el cuerpo y sin ojos. Luego buscaron el muñeco, pues la primera hipótesis fue que alguien entró para robar el muñeco y lo asesinaron. No obstante, cuando abrieron la caja donde resguardaba a Edgar, encontraron algo aún más terrorífico. Él seguía ahí, muy pasible. Ante esto, periódicos de la época documentaron que Edgar era el asesino de McCarthy. Al iniciar el análisis, descubrieron algo que le daba un giro al asesinato de McCarthy. Dentro del muñeco encontraron el cadáver de un niño. En sus pequeños dedos encontraron huellas dactilares y su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapada con una máscara de látex. Jamás se descubrió cómo McCarthy logró conservar tan bien el cadáver. Uno de los rumores que tomó fuerza fue que el cadáver podría tratarse de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que experimentó no fue capaz de enterrarlo y le otorgó una segunda vida, incluyéndolo en sus shows. El día que el diablo se apareció en la discoteca Mr. Grimm de León, Guanajuato. La noche de Viernes Santo del año de 1979 se organizó una fiesta en la discoteca más famosa de León, Guanajuato, el famoso Mr. Grimm. Cuentan que cuando mejor estaba la fiesta, entró a la discoteca una joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. El fulano fue descrito como alto, guapo, bien vestido y con ojos enigmáticos pero muy llamativos. El apuesto joven escogió a la señorita más linda del lugar para bailar y ella, encantada por la apariencia, aceptó sin pensarlo dos veces. Mientras bailaban, él le advirtió que por ninguna circunstancia bajara la mirada para mirar sus pies. Ella, extrañada, aceptó, asintiendo con la cabeza. Intentó mirar sus pies, pero él la apretó fuertemente contra sí y le dijo con horrible aliento: si me mira los pies, pierdo el ritmo. Al cabo de un rato, y más por miedo que por curiosidad, la chica no resistió más y bajó discretamente la mirada. Lo que la chica vio le heló la sangre. En vez de un par de zapatos finos, el galán bailaba sosteniendo por dos horribles garras. Semejante visión hizo que la joven se desmayara enseguida. El malvado galán la dejó caer al suelo de la pista. Con el ruido ensordecedor de la música de la disco, la gente, al ver a la joven tendida en el suelo, corrieron a socorrerla, mientras que el joven con quien bailaba se había desaparecido del lugar. En ese momento, quizá por el pánico, nadie percibió el penetrante olor a azufre que dejó en el ambiente ese malvado demonio. La señorita desmayada cayó en un terrible estado de coma, del cual nunca despertó. Al día siguiente, sus padres y los investigadores preguntaban al personal si algún testigo, por las señas particulares de aquel aparecido. Todos los testimonios lo describían de la misma manera: joven, apuesto, de buena pinta. Sin embargo, nadie lo conocía, nadie sabía nada de él. Uno de los investigadores entró al baño de las damas en un desesperado intento por encontrar alguna pista, y lo que halló lo hizo caer hacia atrás. Como pudo, llamó la atención de los demás peritos, quienes ahogaron un grito de terror al leer la leyenda pintada con sangre en el espejo: Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo revivo y riego sangre y temor entre humanos. La discoteca, con mayor caché de la ciudad, fue prácticamente abandonada. Tal y como quedaron las cosas esa fatídica noche, aún se conservan intactas, cubiertas de polvo y al olvido. Dicen que quienes pasan por ahí de noche aún se distingue el olor a azufre y que el demonio aún la visita. Si usted se pregunta por la señorita de esa noche, solo le puedo decir:
que al poco tiempo murió. Dicen que murió con marcas de quemaduras en la espalda. Esta es la discoteca en la que el diablo bailó en León, Guanajuato. Una de las leyendas que, a través de los años, es la de las discotecas en León, Guanajuato, en la que se cuenta que el diablo bailó con una joven. En León, Guanajuato, existe una leyenda dada en el interior de algunas discotecas de León, una de ellas ubicada en el Boulevard Las Torres, casi esquina con Insurgentes, llamada Oasis. Al igual que otra discoteca ubicada en Paseo de los Insurgentes, llamada Mr. Grimm. Ambas discotecas consideradas como uno de los mejores lugares para divertirse en los años 70s y 90s, donde se asegura que el demonio se hizo presente. Después de lo sucedido, el domicilio de Mr. Green siguió funcionando y ofreciendo distintos servicios, mientras que el Oasis se encuentra deshabitada y probablemente ya no podrá ser utilizada por un hecho que se suscitó el último día que este lugar abrió sus puertas. Cuenta la leyenda que una noche, en la discoteca, un hombre de mediana edad ingresó al lugar. Dicho hombre tenía un físico muy atrayente y una sonrisa agradable, provocando en sus semejantes una envidia que incrementaba a cada paso que daba. Al llegar al centro de la pista se encontró con una bella dama que destacaba de las demás. En cuanto él se acercó para bailar con la mujer, esta ya presentaba una especie de hipnosis. Conforme avanzaba la pieza, la pareja empezó a flotar y la joven aún se percataba. Segundos antes de terminar la canción, ella se percató que el hombre que tenía brazos tenía patas de cabra y que no tocaba el piso al moverse. En el momento en el que ella comenzó a gritar, el hombre la soltó dejándola caer al suelo. Él, con un ademán, desapareció, dejando un olor a azufre que asustó a todos los presentes y provocando que estos salieran corriendo del lugar. La discoteca cerró después de este hecho, mientras que la muchacha falleció días después de lo ocurrido. La Casa del Gringo, así ahora llamada. Seguramente la has visto por alguna ocasión por el Parque Hidalgo en León, Guanajuato, que se ha contado muchas leyendas. Hoy en día una de ellas fue que el dueño nunca pudo regalar esta casa como regalo de bodas a su prometida en el año de 1924. La otra leyenda que se dice que después de ser abandonada fue que un señor de la edad aproximadamente de 45 años, un día saliendo de su trabajo y no tener dinero para un taxi, se tuvo que ir caminando a altas horas de la madrugada. Al pasar por esta casa, se dice que salió un hombre con traje muy elegante. El hombre que pasaba por esta casa observó a aquel hombre elegante y sin tomar importancia, dijo: «Buenas noches». El hombre, con ropa elegante, le respondió: «Buenas madrugadas. ¿Qué hace caminando por aquí a estas horas de la madrugada?». El hombre cansado le respondió: «Salí de trabajar y me quedé sin dinero para mi pasaje y tuve que venirme caminando y estoy agotado. Ahorita sería capaz de venderle mi alma al diablo por tan solo tener un poco de dinero y no vivir así». Aquel hombre, de buen vestir y elegante, le dijo: «Yo te puedo ayudar, tu deseo está cumplido». Y se dice que el hombre recibió mucho dinero, pero al paso de los días, aquel hombre tuvo muy poco tiempo para gozar de ese dinero. Sin alguna razón, desapareció, pues se dice que él había vendido su alma al diablo, y tal vez fue que él vino por su alma. Esta es una de las leyendas que aún se cuentan. Era el año de 1989, cuando un par de trabajadores, quienes daban el servicio de fumigación a las salas del cine que anteriormente se encontraban en ese pasaje, debían esperar hasta el término de la última función para dar el servicio por el cual estaban contratados. Cabe comentar que en la época de la Revolución Mexicana, ese lugar era patio trasero de la Casa de las Monas, lugar donde Francisco Villa había montado su cuartel militar en su estancia en esta ciudad. Y como es de imaginarse,
Este patio fue testigo de muchas ejecuciones, muertes y dolor. De hecho, se dice que durante la construcción de las salas del cine se encontraron con una gran cantidad de osamentas que inexplicablemente fueron dejadas en el lugar como parte de los cimientos de este cine. Volviendo al año de 1989, se encontraban estos dos trabajadores a punto de iniciar sus labores, cuando fueron interrumpidos al escuchar voces detrás de ellos. Rápidamente volvieron sus miradas para intentar ubicar el origen de esas voces, pero extrañamente no pudieron ver nada. Solo se encontraban ellos en el lugar y un velador dando su ronda como acostumbraba. Pensaron que su imaginación les había jugado una mala pasada cuando volvieron a escuchar ruidos, pero en esta ocasión eran pasos de un niño que corrían mientras las voces hacían nuevamente su aparición, aumentando el volumen, y al escuchar que una puerta se azotó, caminaron lo más rápido posible hacia donde estaba el velador, y al llegar le preguntaron que si había alguien más en el lugar, tal vez un hijo o nieto que anduviera jugando por ahí. Antes de que el velador les dijera alguna palabra, se escuchó que empezó a bajar el elevador y al abrirse las puertas no había nadie dentro de él. En ese momento es cuando el velador les dijo con una sonrisa burlona que no hay nadie más aquí aparte de nosotros. Bueno, no hay más seres vivos aparte de nosotros. Y les empezó a platicar de las sombras que aparecían de repente para desaparecer en un instante. Ya se había acostumbrado al convivir con eso. Posteriormente, y con el pasar de los años, este cine fue decayendo poco a poco, y después de entrar en huelga, junto con otras salas de la ciudad, fueron cerrados al público. Pero aún se dice que si pasas por estos rumbos en la madrugada, después puedes llegar a ver sombras misteriosas y escuchar puertas que se cierran. La casona de la calzada. Una propiedad abandonada y con túneles en León. La casona de la calzada es famosa en la ciudad de León, pues muchas personas aseguran que vieron niños fantasmas en el lugar. Sobre la calzada de los héroes hay una casa grande y grafiteada que se ve desde el Puente del Amor. Es la casona de la calzada, una propiedad poco explorada que esconde leyendas oscuras. Incluso llegó a tener túneles que conectaban con el templo expiatorio. Está ubicada en un estacionamiento público. Los trabajadores de este lugar aseguran que ya lleva más de 50 años en penumbras. Además, ha causado sustos en los clientes que aseguran haber visto niños caminando por ahí. Oscar, un trabajador del estacionamiento, la describe como una casa vieja y vandalizada. Recuerda que uno de los clientes sudó de terror que le provocó saber que ahí no vivía nadie. Esto cuando una madrugada dijo haber visto una niña vestida de blanco por el retrovisor mientras llegaba a estacionar su vehículo. La enorme vivienda es propiedad de la familia Padilla, los reconocidos hermanos empresarios y dueños de las zapaterías Tres Hermanos. Hace aproximadamente 30 años dejaron de habitarla, aunque se desconoce los motivos. Se dice que podría haber sido por malas condiciones que tiene y la fragilidad de sus muros, ya que por su antigüedad empezó a agrietarse. Adentro de esta casona hay 5 recámaras, una sala, varias escaleras, un baño y una terraza, o lo que queda de estas, pues prácticamente está en ruinas, sus muros están cayendo. Los extraños túneles debajo de esta propiedad. En el piso había varios túneles que conectaban con el templo expiatorio y la catedral de León. Estos fueron cerrados por seguridad desde afuera. Por los orificios de esta vivienda se ven tapados con bultos de tierra, pero años atrás llevaban a los sitios más turísticos de la ciudad. Esta casa, según los testimonios, habría sido habitada en los años 30 en León. Los ojos de las brujas. Hace tiempo se celebró una gran boda en un rancho. La fiesta duró varios días, en los que la gente comió y bebió a más no poder.
La pareja era bastante joven. La novia, además de ser bonita, sabía cocinar bien, y el novio era guapo y trabajador. Después de la fiesta, el joven marido quiso cenar. La muchacha preparó una rica comida y le sirvió, pero ella no la probó. Así pasaron varios días sin que la mujer comiera nada. El hombre, ya preocupado, le preguntó: «Oye, ¿tú por qué no comes? ¿Acaso no te gusta lo que traigo para que prepares la comida?». Ella respondió: «Sí, sí me gusta, pero yo quiero comer lo mismo que mi mamá». Y él contestó: «¿Y qué come ella?». La muchacha se quedó callada. Días después, el esposo decidió llevarla a casa de su suegra, porque la veía pálida y desmejorada. Fue a recogerla una semana más tarde y se asombró al notarla repuesta y chapeteada. Sin embargo, al regresar a su casa ocurrió lo mismo. La joven no quiso comer y el marido tuvo que dejarla ir con su mamá. Así pasaron más de 6 meses y el muchacho no lograba que su mujer comiera con él, ni tampoco podía averiguar que comía en casa de su madre. Ya estaba muy intrigado. Por eso, en una ocasión, fue a dejarla y se despidió de ella, y le hizo creer que se iba, pero al poco rato regresó a casa de su suegra para espiarla. Sin hacer ruido, se subió al techo de la casa. Allí había un pequeño tragaluz por donde era posible observar a las mujeres. Cuando se hizo de noche, la madre dijo: «Ahora sí, hija, vamos a comer». La joven se puso muy contenta. El marido creyó que iban a preparar algún guiso, pero se llevó una gran sorpresa al ver qué hicieron las mujeres. Primero se sacaron los ojos con las manos, luego tomaron unos ojos de gato que tenían en un cajón y se los pusieron en lugar de los suyos. De inmediato, la madre se convirtió en un enorme guajolote y después lo hizo su hija. Ambas salieron de la casa como si fueran bolas de fuego. El marido no podía creer lo que había visto. Él ya había escuchado hablar de las bolas de lumbre que entraban a las casas para chupar a la gente. Así apenas se le pasó el asombro, sintió mucho odio al saber de qué se alimentaba su esposa. Bajó del techo y entró a la casa. Una vez dentro, buscó en el cajón los ojos de las brujas para destruirlos. Después se escondió bajo una mesa y esperó a que regresaran. De pronto, oyó risas y supo que las brujas se acercaban. Venían felices porque habían comido mucha sangre. En cuanto se quitaron los ojos de gato, el muchacho salió del escondite y se los arrebató dispuesto a pisotearlos. Las brujas no sabían lo que pasaba. Se habían quedado ciegas y gritaban de manera horrible. Buscaron a tientas sus ojos, pero no pudieron hallarlos. El marido las vio con rencor y se fue de allí. Como quedaron ciegas, tenía la seguridad de que jamás podría salir a comer sangre. La historia de la piedra parada en una de las calles de León. En la esquina de Comonfort y Constitución se puede apreciar una piedra. Cuentan que es una mujer convertida en roca. Esta fábula forma parte de la historia de León. De acuerdo a la comerciante Tere Ponce de Murillo, quien tiene su negocio justo donde se encuentra la piedra, relató que se trata de una trágica historia. Juana María era una mujer muy bella que vivía con su esposo Manuel por la zona. Se cuenta que él era muy celoso. A ella le gustaba bastante la música y constantemente pagaba a un cilindrero para que tocara un vals. Un día llegó el músico y comenzó a tocar al pie del balcón. Juana tenía una amiga que estaba enamorada de Manuel. Cuando vio el acto, acudió a él para contarle lo sucedido. Lleno de rabia y celos, Manuel, con una daga en brazos, se dirigió hacia su esposa. La mujer, al ver las intenciones de su cónyuge, corrió para mantenerse a salvo. Se dice que al momento de huir, y al tratarse de una persona religiosa, fue invocando a todos sus santos. Una vez que llegó Manuel junto a ella, la tomó del cabello. Posteriormente le tiró con la daga. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que estaba convertida en piedra. Esta piedra mide alrededor de 1,50 centímetros. Pero dice Tere que con las modificaciones que se han realizado en la zona, la piedra ha sido sepultada y hasta el momento se desconoce en realidad cuánto sea su medida real. A simple vista puede parecer una piedra común, pero para algunas personas que desconocen la leyenda suele ser hasta un estorbo, pero para las personas que conocen su historia la visitan el Día de Muertos.
También se dice que hay personas que cuando pasan junto a la piedra tienden a persignarse o a hacer algún tipo de reverencia como si saludaran a alguien. Pero lo más extraño es que cada 1 de noviembre alguien coloca piedritas en alrededor como si fueran veladoras. Hasta el momento no se ha podido descifrar quiénes son las personas que realizan dicho altar, pero seguirá siendo parte de una de las leyendas populares que envuelve a la ciudad de León. El Callejón del Diablo. La leyenda narra que cuando un joven, por decisión de sus padres, tiene que salir de Salamanca para ir a estudiar a la Ciudad de México, debido a que en esta localidad aún no se contaba con universidades, por lo que tuvo que emigrar a la capital, donde conoció mayores diversiones. Posteriormente, el muchacho al regresar a Salamanca se da cuenta que este pueblo ya le queda chico, pues ya no le daba la vida y la diversión a la que se había acostumbrado en la Ciudad de México, pero un día decidió salir a divertirse con sus amigos con quienes se reencontró. Después de entrada la noche de parranda, el joven salmantino se despide de sus amigos y de regreso a su casa observa a una hermosa mujer que se le acerca y le pide que la acompañe. Sin dudar accede y se queda maravillado por su belleza y atractivo. Durante el camino y casi al llegar a la calle Tres Guerras, enfrente de donde estaba el molino, en la zona centro, el muchacho nota algo raro. Esta mujer, y para entonces se dio cuenta que en realidad no estaba con una dama, sino con un demonio que lo engañó por ser una persona vulnerable y fácil de manipular. Y es en este lugar en donde el demonio lo tortura y lo daña, dejándolo con graves lesiones que lo ocasionaron la muerte. Desde aquel suceso, la gente a través del tiempo nombran a esta calle como el Callejón del Diablo, ya que se dice que por las noches se aparece una persona extraña montado a caballo, con un rostro no muy grato, que causa temor entre los habitantes de este sector, que tiene que pasar a altas horas de la noche por este lugar para ir a sus casas o a sus trabajos. Según se cuentan salmantinos que esta leyenda es real, ya que algunos dicen que tuvieron amigos y familiares que en épocas pasadas les hablaban sobre esta historia, de haber visto a este desconocido jinete que entraba en este callejón sin jamás salir. También cuentan que han escuchado el golpe del caballo por esta calle de Salamanca. La leyenda de un trailero de la Rumorosa. Si existe un tramo carretero que históricamente se ha convertido en todo un reto para cualquier operador de carga que circule por ella, esa es la Rumorosa. La autopista que conecta Mexicali con Tijuana es parte de la carretera Federal 2 y hace años contaba con un solo camino de 2 sentidos, lo cual lo hacía sumamente peligrosa por la cantidad de curvas cerradas que poseía. La historia dicta que hace mucho tiempo, sobre la Rumorosa, un trailero manejaba a alta velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y llevaba dinero para dárselo. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El operador se bajó del tráiler aturdido y esperó que alguien pasara para que lo ayudara a llegar a la ciudad, pero al no lograrlo, decidió caminar buscando la salida. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que años más tarde un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero, porque va a tener a un niño. Yo no puedo ir, mi trailer se descompuso y no lo puedo dejar aquí. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. El muchacho acudió a la dirección, pero le dijeron que quien vivía ahí ya se había cambiado. El joven no se dio por vencido y preguntó a varios lugares hasta que por las señas del papel una anciana le indicó dónde vivía. Una mujer le abrió y era la esposa de Francisco, y el muchacho le dijo que había encontrado a su esposa en la carretera y le había pedido entregarle este dinero. No puede ser, mi marido murió hace 5 años, respondió la contrariada viuda. El muchacho le entregó el dinero y se fue a su casa sumamente afligido, donde ya lo esperaba el espíritu del trailero para darle las gracias. Días después, el joven se enteró que eso mismo le había pasado a otros compañeros en el mismo tramo, y que para quienes no le llevaban el dinero a su esposa, las consecuencias eran fatales. Unos afirman que solo se trata de una leyenda urbana inexistente, otros indican que la historia es real y que a algunos compañeros sí les ha pasado. Ese es el caso de don Manuel Zamudio, un operador originario de Mérida, quien mandó una carta al medio de novedades de Yucatán, donde explicó que a uno de sus mejores amigos, de nombre Sebastián, le pasó algo relacionado con esa historia. Según su testimonio, Sebastián circulaba por la Rumorosa cuando un hombre de apariencia trailero, por la ropa que vestía, le pidió que se detuviera. Esto lo hizo,
y al ver por su retrovisor se dio cuenta que ya no estaba la persona y decidió seguir con su camino. Para su sorpresa, no había avanzado ni 2 kilómetros cuando de pronto ve a la misma persona en la misma actitud pidiendo un aventón, lo cual era imposible pues lo había dejado atrás en la carretera. Al llegar a un paradero, Sebastián le comentó a sus compañeros lo que le había ocurrido y estos le dijeron: bienvenido al club. Los hombres le contaron la leyenda. Navidad en la Ruta 84, León, Guanajuato. Años después. Era 29 de diciembre, la Navidad recién había acabado, pero los festejos apenas iban a la mitad. La fiesta de fin de año estaba a solo un día, pero todo León era una época de convivencia y celebración familiar, y fue en esa víspera cuando un accidente fatal cobró la vida de casi una docena de personas. La Ruta 84 se dirigía a una de sus paradas diarias en la zona de Las Joyas, una colonia al noroeste de la ciudad. La conducía José Melesio, un hombre de 52 años, y a bordo iban 54 personas. Estaban atravesando la colonia Convive cuando de pronto el chofer notó algo extraño. Los frenos no respondieron a su pisada. Sin más que hacer, les dijo la verdad a los pasajeros. Narran los testigos. Les informó que no servían los frenos. Sin poder evitarlo, la unidad cayó al barranco. Decenas de personas llegaron a auxiliar a los pasajeros, mientras desesperados le daban los primeros auxilios a los heridos y buscaban sobrevivientes. Desde ese entonces, vecinos dicen escuchar lamentos y gritos de desesperación, y que incluso han llegado a ver como sombras cerca de una finca que nunca fue terminada la construcción y donde fue el accidente. Dicen escuchar llantos de niños. Un taxista que pasaba a altas horas de la madrugada por donde ocurrió el accidente cuenta que una vez iba a dejar un viaje, pero al voltear por el retrovisor miró como si alguien estuviera en la parte de la unidad atrás sentado, y que cuando por segunda vez volteó a ver ya no miró a nadie. Un vecino cerca del lugar dijo: yo aún recuerdo el accidente, no me imagino el dolor que vivieron los familiares. En una noche se fue todo, las personas, los sueños que tenían. Me acuerdo mucho que entre las víctimas se murió un bebecito. No hay palabras para describir el dolor, comenta un vecino del lugar. La historia de la mujer que se convirtió en un monstruo por un cruel experimento del Área 51. Un proyecto implicó estudiar cómo los seres humanos vivían en situaciones extremas. Se cree que ese experimento con la hija de un renombrado científico en el interior de la base militar. El Área 51 es una base militar estadounidense ubicada en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Durante décadas, este lugar ha sido protagonista de una gran cantidad de especulaciones, teorías de conspiración y extraterrestres, debido a los altos niveles de seguridad y su ubicación altamente secreta. Uno de los principales temas que rodean los misterios del Área 51 son los presuntos experimentos secretos que se lleva a cabo en este lugar. Esta base militar se encuentra en una región remota y es el lugar de pruebas y entretenimiento para los miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 1950. Debido a su exceso de seguridad y a que se desconoce lo que allí ocurre, ha surgido a lo largo de los años una serie de teorías relacionadas con la existencia y estudio de extraterrestres y terribles experimentos. Proyecto Abigail del Área 51. El denominado Proyecto Abigail es uno de los primeros experimentos con humanos que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51 y, según se conoce, inició poco antes después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se rumora que en las redes sociales que este experimento consistió en estudiar los efectos de la radioactividad en los humanos. Se cree que Abigail Wester fue la hija de uno de los científicos más importantes destacados del Área 51 y el profesor Albert Western, quien sin pensarlo transformó a su hija en uno de los monstruos más terroríficos creados por los humanos. La joven universitaria mostraba gran interés por ayudar a su padre de las investigaciones científicas que acontecieron tras la victoria de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Después de lo ocurrido durante el conflicto bélico y con el fin de darle un uso científico al lugar, Albert Western decidió realizar experimentos en una persona de confianza que no pudiera revelar la información obtenida ni demandar por los daños. Varios documentales encontrados en internet aseguran el principal objetivo Proyecto Abigail fue estudiar cómo los seres humanos podrían resistir y vivir en situaciones extremas. Presuntamente, la joven fue sometida a recibir distintas dosis de radiación y tras 2 años de constantes experimentos, Abigail Wester se encontraba con la piel arrugada, dientes desproporcionados y había perdido toda la capacidad de razonar, por lo que actuaba únicamente por instinto. Al ver el deterioro de su hija y darse cuenta que se había
había convertido en una persona dependiente de los medicamentos, decidió seguir realizando experimentos en Abigail. Luego de notar el cambio físico y mental que había producido la joven, Webster se suicidó. De acuerdo con la leyenda, el profesor escribió una nota a sus colegas donde les pedía que no mataran a su hija y que intentaran recuperar su cuerpo. Sin embargo, el ejército estadounidense dejó de alimentar al monstruo salvaje en el que se convirtió Abigail con el fin de matarla de hambre, pero no todo salió como esperaban, pues los vecinos del área 51 aseguran haber escuchado aullidos y rasguños en repetidas ocasiones. Se dice que la joven escapó de la jaula y se internó en el desierto en un intento por sobrevivir. Con el debido respeto a lo sobrenatural, les presento la siguiente historia. Este es el caso de Clarita, una historia real. Una madrugada del año de 1995, una radio de un programa paranormal muy famoso recibió una llamada de una señora de una edad aproximadamente 35 años para pedir ayuda sobre lo natural que estaba pasando su hijo porque tenía días raros y que notó algo muy terrorífico. Entró la llamada a la estación de radio en vivo. Era una señora con voz aterrada de miedo, contando lo que estaba pasando, diciendo que su hijo era normal, con una calificación de 9 y que sacaba su promedio de primer lugar, pero que en días pasados empezó lo aterrador, que porque todo lo que pasaba, él sobreavisaba, que si antes de escuchar que tocaban la puerta, él ya sabía quién era y adivinaba, con actos que notaba que su hijo estaba actuando anormal, lo cual su hijo le confesó que había jugado a la cuija. La señora decía que su hijo tenía días que no comía y que todo lo que estaba por pasar, él se lo notificaba, que su hijo tenía 15 años y medía aproximadamente 1.60 y que en unos días llegó a medir 1.80. La señora con voz de miedo y llorando pedía ayuda, diciendo que su hijo estaba levitando del suelo a más de medio metro. La señora decía que no sabía qué hacer, que en años pasados decía que su hijo era el más inteligente y lo que más sentía terror y dolor era ver a su hijo que estaba como muerto y ver cómo flotaba. Se escuchaba en la llamada con miedo. El locutor de esa radio trataba de controlarla y decirle que iba a mandar a personas especializadas a su casa. La señora dijo que su hijo de 15 años ese día había llegado burlándose porque la maestra le había dado clases de matemáticas, pero que la maestra se había equivocado y que él la había enseñado. La madre del joven llorando decía que su hijo había días que se subía a la azotea y se ponía como péndulo, llorando y diciendo que nadie se le quería en ese momento de ver cómo caminaba su hijo sin tocar el suelo y ella pidiéndole a Dios. Los nahuales son personajes comúnmente identificados con brujos o chamanes, que tienen la capacidad de convertirse en animales para diversos fines. Pueden ser que se dediquen a robar o a simplemente están cuidando una propiedad o viajando a grandes distancias. Son una figura tradicional o al igual que las brujas, y tal vez en más de una manera representa su contraparte masculina, también muy difundida en distintas regiones y tradiciones de América Latina. Esta es una leyenda contada por mi abuelo. Cuando yo estaba chico, él me platicaba de un hombre que observaba y que tenía una forma rara de vivir. No se le veía mucho durante el día, pero durante las noches, según cuenta la leyenda, él se iba al campo y se convertía en cualquier animal, algunas veces en conejo, otras en lechuza, en otras más en lagartija, según me decía mi abuelo, que lo hacía para espantar a la gente y que no matara más a estos animales. Me decía que la gente se atemorizaba mucho cuando lo veían, pero que en realidad lo único que él quería era que cuidaran a los animales y buscaba su libertad. Esta leyenda tiene más de 50 años de antigüedad y me la contó mi abuelo. Esta leyenda aconteció en un pueblito llamado Huamantla, que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Se cuenta que por el año 1950 existió un señor que llevaba una forma muy modesta de vivir y él se dedicaba al campo y tenía una familia que estaba conformada por 3 niños y su esposa. Nadie en el pueblo sospechaba que este hombre llevaba una vida nocturna muy diferente a la que la gente normal acostumbraba. Relata mi abuela que cuando mi abuelo salía de noche a la cantina, siempre pasaba a ver a este señor para que lo acompañara a tomarse unas copas, pero cuando daban ya altas horas de la noche, mi abuela se empezaba a preocupar, entonces despertaba a mi papá o a mis tíos para que fueran por el abuelo hasta donde se encontraba. Cuando llegaban por el abuelo a la cantina, ese señor siempre le decía, mejor váyanse, yo me ofrezco a llevar a su papá. Siempre fue así. Sin embargo, a mi abuela le extrañaba que cuando ella llegaba, como a los 5 minutos llegaba mi abuelo, pero sin su amigo, aunque de lejos
lejos escuchaba cómo mi abuelo conversaba con alguien. Una vez, ella decidió aguardar atrás de la puerta para espiar con qué persona hablaba siempre mi abuelo, pero esa vez, cuando se fue a buscar al abuelo, el mismo señor le volvió a decir que lo llevaba, pero cuando ella planeaba espiar al abuelo, esperó y ellos nunca aparecieron. Entonces la rendió el sueño. A lo lejos de la calle, mi abuela comenzó a escuchar pisadas de caballo y voces extrañas, entre ellas las de mi abuelo. Suplicaba que no le hiciera nada. Ella corrió de repente a la calle y al voltear hacia las voces solamente vio a un burro y a mi abuelo tirado en el suelo. El burro estaba golpeándolo sin darse cuenta de que mi abuela observaba todo. Ella corrió hacia mi abuelo y el burro se echó a correr. Al día siguiente, mientras curaba al abuelo, mi abuela le preguntó: ¿por qué te golpeaba ese animal? ¿Quién hablaba aparte de ti? Entonces el abuelo contestó: era mi amigo el nahual, el señor con el que siempre estoy en la cantina. Él se convierte en todo tipo de animal, pero más en burro o guajolote. Él siempre me trae a la casa. Después de que tú te vas, nadie lo puede ver, solamente su sombra se refleja en la pared cuando cae el sol de la tarde. Cuentan que todavía en este tiempo existen personas que tienen ese don de ser nahuales. Sin embargo, el nahual ya no tiene la misma importancia que en aquellos tiempos. Ellos son gente normal y su único objetivo es el ayudar a otra gente para que nada malo les ocurra. Roland Doy, el niño que creían poseído por el diablo y cuya historia sirvió para la inspiración para El Exorcista. Varios medios en Estados Unidos aseguran que el hombre había fallecido en el año 2020, poco antes de cumplir 86 años de edad. En 1973, El Exorcista se convirtió en un fenómeno cultural. Lo que muchos no sabían es que la novela en la que se basa está inspirada por hechos reales, en la que quizás sea una de las experiencias más extraordinarias de su tipo en la historia religiosa reciente. Un joven de 14 años de Mount Rainier, a unos 15 kilómetros de Washington, D.C., fue liberado por un sacerdote católico luego de ser poseído por el diablo, reportó el diario estadounidense The Washington en el año de 1949, el 20 de agosto. Citando fuentes católicas, el periódico aseguró que para lograr liberar al joven de la posesión demoníaca, este había tenido que ser sometido a entre 20 y 30 exorcismos, durante los cuales había entrado a un griterio vociferado, groserías y frases en latín, un idioma que nunca había estudiado, cada vez que el sacerdote llegaba al punto climático del ritual. Un tiempo después, no muy lejos del lugar donde había ocurrido todo esto, un joven llamado William Peter escuchó la historia por primera vez mientras estudiaba en la Universidad de Georgia. Los reportes de la prensa de 1949 decían que el joven de 14 años, identificado como Ronald Doe, es un apellido genérico que se usa en Estados Unidos para mantener el anonimato de las personas, empezó a escuchar extraños sonidos que provenían de las paredes de su habitación apenas unos días después de la muerte de una familiar cercana, la tía Twilly. Cuentan documentos de la Universidad Católica de St. Louis en Missouri. Era particularmente cercano al muchacho. Algunos reportes aseguran que fue ella quien lo introdujo a la tabla de la Ouija, un juego concebido en el siglo XIX, cuando el espiritualismo se convirtió en un fenómeno religioso. Los sacerdotes de la Universidad de Louis fueron quienes llevaron a cabo los exorcismos. Según la prensa, en la época, la familia creía que los intentos del chico por contactar a su tía a través de la Ouija habían sido desencadenante de los fenómenos paranormales que estaban experimentando. Aseguraban que habían sillas moviéndose solas, que la cama de rol se sacudía de manera extraña y que los pisos que tenían marcas profundas sin explicación, como si alguien arrastrara muebles pesados. Al ver que ni los médicos, psicólogos o psiquiatras podrían ofrecer respuestas satisfactorias sobre lo que estaba sucediendo, la madre del joven acudió con un pastor luterano, Luther Miles Scholl, quien les recomendó visitar a la comunidad católica en Washington, dada experiencia que la Iglesia Católica tiene con los casos poseídos demoníaca. El poder de Cristo te obliga. Los diarios de Bishop cuentan detalles de los casi 2 meses de rituales en los que los sacerdotes llevaron a cabo entre marzo y abril del año de 1949. Se continuaron las oraciones del exorcismo de Ronald. Convulsionó violentamente, luchando con su almohada y sus ropas de cama. Los brazos, piernas y cabeza de Ronald tuvieron que ser controlados por 3 hombres. Las contorsiones revelaban fuerza física más allá del poder natural. Roland escupía en el rostro de los que sostenían y oraban. Escupía a las imágenes religiosas y a las manos de los sacerdotes.
se estremecía cuando lo rociaban con agua bendita, luchó y gritó en voz demoníaca y aguda. Las autoridades eclesiásticas de San Luis cerraron el caso sin dar declaraciones públicas sobre el tema, buscando proteger la identidad de Roland. Sin embargo, en agosto de 1949, el pastor luterano de la familia habló con el diario de Washington, que habló públicamente la historia que determinaría llegando a los oídos de William Peter. Pero a pesar de lo llamativo que fue el caso cuando se publicó y el masivo éxito que lograron tanto el libro como la película que fueron inspiradas por este, Roland logró mantenerse en el anonimato. A lo largo de los años, diferentes autores que investigaron lo que sucedió identificaron a Roland como el hombre nacido en 1935 en el estado de Maryland, que trabajó como ingeniero aeroespacial para la NASA. En el año 2021, varios medios en Estados Unidos aseguran que el hombre había fallecido en el año 2020, poco antes de cumplir 86 años de edad. El relato de Gabriela Victoria, la niña poseída. El verano agonizaba, habían sido días intensos, luminosos, y esa tarde, con el aire fresco que anunciaba el invierno, algo pasó en el rostro de Victoria, que se apagó. Recordaba a su madre, al contarle al padre Aristeo lo que sucedía. Se encerró, no sale de su cuarto, tira todas las cosas, grita, gruñe, yo creo que se le metió el diablo, decía doña Carmela. Padre, creo que mi hija perdió el alma, insistía la mujer al sacerdote, quien con un libro de oraciones en la mano analizaba la escena, mientras percibía el fuerte olor a albahaca, incienso y alcohol en la habitación en la que a veces hacía sala, comedor y cocina. Ya trajiste a un brujo, ¿verdad?, lanzó el padre en tono recriminatorio. Ustedes no entienden, o están con Dios o están con el diablo, a sabiendas de las traiciones de la región. No, padre, no diga eso, se defendió doña Carmela. Vino la señora Chagala, le dio un poco de agua a mi niña e hizo la oración de siempre. Mira, esta que usted conoce, y le mostró el clérigo del papel en donde pudo leer. Hermana, para que te proteja, que nadie te moleste. Por este señor te pido que antes de que cante un gallo, no me niegues en las buenas obras. Quiere que la hermana salga limpia, que se aleje la envidia. Oh Padre, te pido de corazón que la hermana quede limpia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios por todos los siglos. Amén. El padre Aristeo movió la cabeza mientras seguía analizando la escena. Sus sentidos estaban al 100, en alerta total. Le había reportado al obispo el caso de una posible posesión y el prelado le había dado una autorización expresa para poder proceder en caso de que las evidencias lo llevaran a la conclusión de una posible posesión demoníaca. Por eso lo miraba con detenimiento, porque sus sentidos se encontraban en alerta. Hace apenas algunos días se había enterado de la publicación del padre Amor Continua, la biografía oficial de un libro sobre la vida del padre Gabriel Amor, un exorcista que se hizo muy famoso por sus libros y en conferencias en donde contaba sus luchas contra el demonio. Ahí, en esa casa de Catemaco, a donde había sido llamado por una familia angustiada, el padre Aristeo recordaba el clérigo italiano en una entrevista. Un día estaba exorcizando a un poseído. A través de su voz, Satanás me hablaba. Me escupía encima insultos, acusaciones y amenazas. Sin embargo, en un cierto punto me dijo: cura, vete, déjame. Vete tú, le respondí. Por favor, vete. Contra ti no puedo hacer nada. En nombre de Cristo, dime por qué no puedes hacer nada. Porque estás demasiado protegido. Porque tu señora la Virgen, tu señora te rodea con su manto y no puedo alcanzar. Al recordar ese texto, el padre Aristeo pidió a la madre que se pusiera a rezar el rosario con él. Pidamos a la Virgen que te proteja a tu hija y nos proteja a todos. Si el maligno poseyó a tu hija, ella, la Señora del Cielo, nos ayudará a liberarla, insistió el padre, mientras rezaba Padres Nuestros y Aves Marías. Los gritos y las groserías, la rompedera de cosas de Gabriela Victoria cesaron. No hay que confiarse, dijo el padre en voz baja. Es la calma que anuncia la tormenta, añadió. Y así en el acto abrió su libro de exorcismo y rezó: te ordeno, Satanás, sal del cuerpo de Gabriela Victoria, sierva de Dios. Te ordeno, Satanás, príncipe de este mundo, que reconozcas el poder de Jesucristo. Vete de esta criatura. Te ordeno, Satanás, sal de esta criatura. Vete, vete, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En silencio, aunque le temblaban las piernas, el padre Aristeo siguió rezando. El olor a incienso, albahaca y aguardiente saturaban su cerebro. El alma regresó a su cuerpo cuando escuchó cómo Gabriela Victoria se levantó de la cama y se acercó a su madre para abrazarla. Bendito Dios, dijo el padre en su interior, mientras veía a la madre y a su hija acurrucadas, llorando. Padre, le dijo a Gabriela Victoria al clérigo, quiero hablar con usted en privado. Sí, hija, con gusto. Mamá, se me antoja un caldo de pollo, le comentó la joven a su madre. En la soledad de la habitación, la muchacha le confesó al padre que estaba poseída.
Esta es la leyenda del perro que habló y arrulló a un bebé. Cuenta la leyenda que hace muchos años en un lugar cercano a la ciudad de Mérida vivía una señora con su bebé y un perrito que más que mascota lo tenía como estorbo, ya que la mujer lo maltrataba muy mal, le gritaba, casi no le daba comida y a veces lo agredía a golpes. Cada vez que se iba le gritaba a su perro con voz burlona y a su vez molesta: cuida a mi hija, a ver si así haces algo productivo, solo te dedicas a comer y a dormir, no ayudas a nada en esta casa. El noble perro solo miraba fijamente a su dueña sin entender nada de lo que le decía, o al menos eso aparentaba. Un día la mujer estaba con su rutina diaria y recordó que el agua se le estaba acabando, entonces dejó a la bebé en la cama y se dirigió a ir por el agua. Al salir, vio al perro y le dijo como siempre: cuida la casa, animal, y si despierta a mi hija, le cantas para que se duerma de nuevo. Hora y media después, la señora regresó a su casa con el agua, pero conforme se iba acercando, escuchaba una voz masculina que provenía del interior de su vivienda. Temerosa de que alguien hubiera entrado a su domicilio, se fue despacio y descubrió que la voz estaba cantando una canción de cuna que conocía bien, porque esa era una de las que le cantaba a su bebé. Al abrir la puerta, tremenda fue su sorpresa al ver que era el perro cantando y meciendo a la bebé en la hamaca. Estaba parado arrullándola para que no llorara. La mujer del susto tiró el agua. Según cuenta la leyenda, que empezó a salir tanta agua del mismo que se hundió no solo la casa, sino también su patio hasta llenarse, convirtiéndose en una pequeña laguna. Esta historia sucedió en el hospital del IMSS de la Ciudad de México. Mi padre estaba hospitalizado de gravedad y en la misma habitación habían 2 personas más, ambos varones. Al paso de los días, uno de ellos fue dado de alta, así que en la habitación quedó mi padre y un señor que estaba conectado a un respirador en la primera cama de la habitación. Quien ha vivido varios días en el hospital sabe que empiezas a hacer amistad con las personas que también están allí cuidando a su enfermo, pues somos compañeros del mismo dolor. Así que yo platicaba mucho con el joven que cuidaba al señor, que estaba conectado al respirador. Platicábamos de todo y hasta compartíamos nuestra comida. Ya llevamos casi un mes en el hospital y todo era siempre igual. Doctores, enfermeras, trabajo social, familiares y amigos que iban de visita, etc. Pero un día, ya entrada la noche, después de platicar un poco, decidimos acostarnos a descansar. Nos tirábamos junto a la cama sobre un cartón y nos tapábamos con nuestras chamarras. De repente entró al cuarto una enfermera, a lo cual nunca le vimos la cara, pero su ropa era del color negro. Ella se paró junto al respirador. No sé si le movió algo, pues yo estaba muy cansado y no presté mucha atención. Cuando esa enfermera salió del cuarto, se activaron de inmediato unas alarmas que sonaban muy fuerte. Esas alarmas provenían del respirador. En cuestión de segundos, el cuarto se llenó de doctores y enfermeras y nos decían que le movieron, salgan rápido. El señor que estaba conectado al respirador había muerto. Un par de doctores nos preguntaron por separado que qué había pasado y ambos coincidimos en que esa noche nos visitó la enfermera vestida de negro. Este es un relato sobre mi vecino de mi colonia. Yo vivía en una casa con terreno grande. En la esquina de la manzana, básicamente, mi casa ocupaba la mitad del largo de la manzana. Justo en esa calle pasaba el único camión que entraba a esa zona. Al lado había otra casa grande, que al igual se extendía hasta la otra esquina. Éramos los primeros habitantes de esa zona en un fraccionamiento nuevo. No había luz en todas las calles y me llevaba con la mayoría de los vecinos. En la casa de al lado vivía Lisbeth. Con el tiempo nos habíamos vuelto amigos y aunque no había celulares como ahora, platicaba con ella cada que me la encontraba bajándose del camión. Una noche, al sacar la basura, noté que la casa de Lisbeth estaba llena de vehículos y todas las luces estaban prendidas. Pensé en acercarme para ver si había fiesta o algo por el estilo. No fue necesario, ya que Lisbeth se bajaba del camión justo en ese momento. Yo le pregunté si estaban haciendo algo en su casa. Ella contestó que no, que aún estaba regresando del trabajo y no sabía lo que pasaba. Solo intercambiamos algunas palabras más y nos despedimos como cualquier otro día. A la mañana siguiente, mi madre me dice que Lisbeth había muerto ayer. Su novio la había destrozado a golpes. Esa misma noche la estaban velando. Yo no podía entender. Era ella con quien hablé. Era ella volviendo del trabajo como cualquier otro día. Aunque era mi amiga, el miedo me invadió y jamás pude despedirme de su cuerpo. Aún no logro explicar cómo es que hablé con ella. Incluso la vi entrar a su casa. Esta historia está basada en hechos reales. El amor de una madre suele ser el amor más incondicional, honesto y puro. La siguiente historia está basada en hechos completamente verídicos. Rubén, despierta, hijo, vas a llegar tarde al trabajo. Rubén, ya te hice tu desayuno, como tanto te gusta. No, Rubén, ¿cómo te vas a llevar esa camisa sin planchar?
Ojalá un día de estos me pueda ir para siempre de mi casa, para así dejar de escuchar a mi madre. Rubén esto, Rubén lo otro, ya basta, qué mal me cae mi mamá. Lo anterior lo vivía y lo pensaba a diario, hasta que en una ocasión, cuando regresaba del trabajo, pasé por una funeraria y logré ver que ahí se encontraba un amigo. Así que me acerqué para preguntarle si se encontraba bien. Mi amigo me respondió con lágrimas en los ojos: me siento muy mal porque fui muy malo con mi mamá. Siempre fui muy grosero y ahora que ella ha fallecido, quisiera poder abrazarla, ver su mirada y decirle cuánto la amo, pero ya no es posible, así que si tu mamá aún vive, demuéstrale cuánto la amas. Después de estas palabras de mi amigo comencé a reflexionar, puesto que por la mañana, antes de irme al trabajo, mi mamá me había pedido que me quedara con ella, ya que se sentía mal de salud, pero yo asumí que se trataba de un chantaje de ella. Apresuré mi caminar para llegar pronto a casa y así poder cenar con mi madre. Una vez que entré a mi domicilio, comencé a llamarla para que nos sentáramos en el comedor. Después de varios llamados, ella no me respondía, así que pensé que estaba molesta conmigo y decidí cenar solo. Después de unos instantes me sentí incómodo y preferí ir a buscarla a su habitación. Abrí la puerta y comencé a pronunciar un discurso de arrepentimiento. Después de unos minutos, al no recibir respuesta alguna de ella, descubrí que mi mamá había fallecido. En ese preciso momento, todo se me derrumbó, al grado de quererme quitar la vida, por el profundo arrepentimiento que inundó mi ser. Debo reconocer que a partir de la muerte de mi madre, quizás enloquecí, puesto que busqué comunicarme con ella durante 6 años, al grado de consultar chamanes, brujos, adivinos, santeros, satánicos y hasta lo que no se imaginan. Era tanta mi obsesión por comunicarme con mi madre para pedirle perdón, que no importaba cuánto gastaba o lo que arriesgaba. Sin embargo, ninguno de ellos me había podido ayudar, hasta que en una ocasión, un brujo me dijo que si iba a un cementerio a la medianoche y pronunciaba una extraña oración, lograría encontrarme con mi madre. Yo no dudé ni un solo segundo en hacerlo, así que me adentré al panteón a la hora precisa y justo cuando comenzaba a pronunciar aquella misteriosa oración, comenzó a correr un aire helado que incluso me paralizó mi cuello. De momento logré ver cómo una silueta de una mujer se acercó a mí. Ella me habló y fue ahí que me di cuenta que se trataba de mi madre. Hijo, no sufras más, ya no puedes hacer nada. Déjame descansar en paz. Ya no me busques más, hijo. El amor que no me pudiste demostrarme en vida, ahora ya es demasiado tarde para que me lo entregues. Te perdono. Cuídate mucho, hijo. Después de estas palabras, aquella silueta desapareció. Y quizás lo que tanto busqué por 6 años logré encontrar. Aunque debo aceptar que hasta hoy en día me siento muy culpable. Se nos apareció la Llorona. Mi nombre es Alan y cuando estaba en la secundaria, un compañero me propuso algo bastante peculiar: ir a cortar lichis en medio de la noche, porque según él iba a ser robados. Aunque nos reíamos del plan, decidimos hacerlo. Era alrededor de las 8:30 de la noche cuando nos aventuramos desde nuestro pequeño ranchito. Para llegar al lugar teníamos que cruzar un potrero y luego subir a una colina. Allí, en lo alto, había un par de árboles cargados con esa fruta. En plena oscuridad y en medio del monte, mi amigo se trepó al árbol mientras yo esperaba abajo. Apenas habíamos comenzado a cortar las lichis cuando de repente escuchamos un grito lejano. Era un sonido vago proveniente de la parte baja de la colina. Nos quedamos inmóviles, tratando de descifrar qué estaba pasando. El grito se intensificó. Ahora era un desgarrador grito de una mujer tan escalofriante que ni siquiera en las películas de terror se había oído algo igual. El sonido parecía atravesar la noche, llenándola de una desesperación palpable. El grito estaba cargado de un dolor y una angustia que nos helaron la sangre. Mi compañero saltó del árbol y nos echamos a correr, desbordados por el terror. Aunque yo estaba temblando, mi amigo parecía estar en un estado de pánico total, sudando de frío y sin saber qué hacer. La sensación de miedo era tan intensa que las palabras no salían de su boca. Nunca volvimos a ese lugar. La experiencia nos dejó tan afectados que la idea de regresar se esfumó de inmediato. Es difícil explicar lo que sucedió esa noche. Los árboles estaban en un rincón apartado en medio de la nada y no había ninguna actividad por esos rumbos. La oscuridad de la noche escondía algo que no podíamos comprender, algo que nos hizo abandonar cualquier deseo de aventurarnos de nuevo.
Recuerdo que una vez me tocó cerrar tarde la peluquería. Tenía una clienta que necesitaba maquillaje para una cena importante y al final terminé casi a las 9:30 de la noche. Mientras cerraba la tienda y limpiaba, se me hizo aún más tarde y no alcancé a tomar el autobús que me llevaba a casa. Le marqué a mi jefa y me mandó en taxi. Todo iba perfecto hasta que el taxista se le ponchó una llanta a unas 5 calles de mi nuevo departamento. Era una colonia muy tranquila, tan tranquila que los parques estaban vacíos, ya que la mayoría de los vecinos eran adultos mayores. Al ver que esto tardaría, decidí caminar a mi casa. Ya eran casi las 11 de la noche. Mientras caminaba, vi una sombra en el suelo. Parecía de un perro, pero la sombra era enorme. Unos pasos más adelante, escuché unos gruñidos y las pisadas que aplastaban las hojas cerca de los árboles. Giré y vi al perro. Era gigantesco, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Decidí seguir caminando, aunque el miedo me calaba hasta los huesos. Caminaba con el corazón acelerado y los gruñidos se hacían aún más fuertes. Un fétido olor se adueñó del ambiente. A una calle de mi casa los sonidos desaparecieron. Subí rápidamente las escaleras hasta el 6º piso donde vivo. Mi madre estaba en su silla de ruedas. Me dijo que había visto por la ventana que un hombre me venía siguiendo. Era un vago, dijo, pero gracias al perro de los ojos amarillos no se te acercó. Yo pensaba que el perro era el que me haría daño. Mi madre agregó que el perro desapareció debajo de los arbustos del parque frente a nuestro edificio. La sensación de alivio se mezcló con una inquietud profunda. ¿Qué era ese perro? ¿Por qué me protegió? Es algo que todavía hasta el día de hoy no lo sé.